Tomar las armas es de los derechos de los mexicanos. Tomar las armas del ejército, en el ejército o en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Aquí no tenemos por qué pedirle autorización ni permiso a nadie para defendernos. Ese es un derecho que tenemos los mexicanos, así lo contempla la Constitución. Por otro lado, este artículo se engarza con otros artículos, pero voy a citar otro que tiene que ver con este tema, que es el artículo 10, que previene que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen el derecho, ¿sí?, a poseer un arma en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Y eso es lo que está sucediendo precisamente en Michoacán y en otras 12 entidades federativas, pero destaco más importante, por ejemplo, el tema de las policías comunitarias en Guerrero, que incluso estos grupos de autodefensa o grupos comunitarios tienen una reglamentación, tienen una norma secundaria, están en la Constitución local y aparte tienen un reglamento. Es derecho de los pueblos la rebelión para defenderse de la opresión. Eso viene en los programas. Entonces, hay una definición muy concreta que tiene que ver precisamente con ese derecho que tenemos todos los mexicanos, un derecho legal, un derecho legítimo de defendernos. Ahora bien, ¿por qué surgen las autodefensas? Esa es la pregunta. Porque hay una ausencia de gobierno, hay una ausencia de autoridad, ¿sí? ¿Y por qué hay una ausencia de gobierno y una ausencia de autoridad? Yo tengo muchos años estudiando este tema, porque las autoridades que, entre comillas, representan al ciudadano, no representan al ciudadano porque, en primer lugar, su origen es ilegítimo e ilegal, porque todos sabemos en México que los presidentes, desde el presidente de la República, ¿sí?, los gobernadores de las entidades federativas, muchos senadores, muchos diputados, los presidentes municipales llegan a través de fraudes electorales, ¿sí?, y de un financiamiento ilícito a las campañas. Entonces, es un tema muy grave que tiene que ver con el tema de seguridad. Ahora bien, ¿por qué las autodefensas en Michoacán llaman la atención? Pues porque es el influjo del pueblo que surge a sí mismo para defender sus propiedades, sus vidas, sus derechos. Esto que yo te estoy comentando está en un video que subieron a YouTube antier, en donde, si vemos con detenimiento lo que dice Mireles, el comandante Mireles, está perfectamente bien claro por qué surgen las autodefensas. Hay una ausencia de gobierno. Entonces, no están supliendo al Estado. No están supliendo al Estado. El Estado nunca ha estado presente. El gobierno nunca ha estado presente. Y si el Estado no cumple su función, yo no voy a esperar como ciudadano a que vengan a defender. Yo mismo me tengo que defender. En este caso concreto, estas personas han tenido la oportunidad de obtener armas, pero si no tienes arma, pues agarras piedras, palos, garrotes o lo que sea. Entonces sí es un derecho, ¿sí?, defendernos como mexicanos, incluso, como dice la Constitución, encuadrarnos en el ejército o en la Guardia Nacional. Ahora bien, aquí hay un tema bien importante que tiene que ver con el asunto de la inseguridad en México. Para mí, por las investigaciones que he hecho, ¿sí?, la única forma en que se puede atacar el tema de la inseguridad es promoviendo y que el Estado fomente, ¿sí?, la creación de policías comunitarias, los grupos de autodefensa, pero que los reglamente a través de la creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, sí, está contemplada en la Constitución, en el artículo 89, fracción séptima. La Guardia Nacional está contemplada en nuestras leyes y es un derecho de los mexicanos encuadrarnos en el ejército o en la Guardia Nacional para defender a la República. Entonces, para mí es errada la política del gobierno federal de nombrar un comisionado para legalizar, entre comillas, a los grupos de autodefensa, encuadrándolos en el fuero militar a través de las defensas rurales. Ese es un error muy grave que va a traer consecuencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarnos en la Constitución, que se cree la Guardia Nacional, que la reglamente el Senado de la República y que cada entidad federativa tenga su Guardia Nacional, que tiene que tener las siguientes características. Una, es formada por personal no profesional. El carnicero, el bolero, el juguero, el del mercado puede ser la Guardia Nacional. Es decir, que el mismo pueblo se cuida a sí mismo.
Esa es una característica. Otra característica, la Guardia Nacional debe ser local. La otra es que debe ser temporal o coyuntural. Yo te puedo asegurar que cuando el gobierno tome las riendas de la seguridad de Michoacán, ¿para qué queremos la Guardia Nacional? ¿Para qué queremos los grupos de autodefensa? Si el gobierno está cumpliendo con su obligación, que no lo está haciendo en Michoacán. ¿Sí? Bueno, otra de las características que tiene es que la Guardia Nacional depende directamente de los gobernadores, pero se toman las decisiones en asamblea. El presidente de la República puede tomar la Guardia Nacional de Baja California para atacar un asunto en cualquier parte de la República, siempre y cuando lo autorice el Senado. No estoy inventando cosas, eso viene en la Constitución. ¿Sí? Aparte de ello, la Guardia Nacional debe nombrar a sus propios integrantes, debe nombrar a sus propios oficiales. No hay necesidad de que tengan una experiencia militar, ni el manejo de armas. ¿Por qué? Porque la seguridad radica en otras cosas, en la organización de la sociedad y en la organización del tejido social. Ahí está el punto concreto del tema de la seguridad. ¿Sí? No necesitamos armas. Entonces, es un tema que ha sido intocado históricamente en México, y estudiando yo esto, llego a la siguiente conclusión. La Guardia Nacional que defendió, la gente que llevó a la independencia de México fueron la milicia civil. Las personas que sacaron o expulsaron a los franceses en la época juarista fue la milicia civil. En la época de la Revolución, ¿sí?, quienes ganaron la Revolución fue la milicia civil. Quienes sacaron a los norteamericanos cuando llegaron y invadieron México fue la milicia civil. Todas estas activas participaciones que ha tenido el pueblo, el ejército, las Fuerzas Armadas se han colgado de esos eventos que han hecho. Incluso aquí estás viendo enfrente que hay dos reconocimientos, aquí abajo, aquí, ahí, con letras de oro, uno a la Armada de México y el otro al ejército, en donde están festejando que en 1914, en estas fechas, ¿sí?, se defendió, ¿sí?, la invasión de Estados Unidos a Veracruz. Eso lo hizo el pueblo, no lo hizo la Fuerza Armada. Insisto, quien defiende al pueblo, quien defiende las instituciones es el pueblo en armas, no una Fuerza Armada. Luego hay una cosa muy importante en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice lo siguiente, más o menos. Dice: un Estado que tiene un ejército regular, para contrapesar ese poder que puede rebasar a la autoridad, ¿sí?, y someter a la sociedad, debe haber una fuerza militar, civil, que contrapese a las Fuerzas Armadas que responden a intereses que no son del pueblo. Este es el caso concreto de México. El ejército mexicano actualmente no está cumpliendo con su función que tiene la Constitución, que es defensa nacional. Está haciendo funciones que no le competen. Policías haciendo sistemas de vacunación, de alfabetización, etcétera, etcétera. Y estas actividades que te estoy mencionando, la aplicación del plan de N3 en desastres naturales, que son de la exclusiva competencia de la autoridad civil, el ejército, cuando hace esto, suple las funciones de diferentes secretarías de Estado. Entonces inhibe, dije así, claro, inhibe el desarrollo democrático del país, la participación del ejército. El ejército debe estar dedicado a la defensa nacional, no al orden interno ni de policía, que ni siquiera ha hecho eso, no obstante toda la fuerza y la organización que tiene. Entonces estamos hablando, el tema de Michoacán pone sobre la mesa de discusión todos estos asuntos que tienen que ver con Fuerzas Armadas, sistema de seguridad, la relación civil y militares, la abrogación del Estado Mayor Presidencial, ¿sí?, la creación de un sistema de inteligencia que no existe en México. En México existe un sistema de espionaje que está encabezado por el CISEN, por la Defensa Nacional, por la Marina, por la Policía, etcétera, por el Estado Mayor Presidencial. Bueno, mira, dentro de estos temas de seguridad hay diferentes, digamos, entidades que manejan armas. Por ejemplo, lógico, las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea. Pero también hay grupos paramilitares que son creados por el gobierno para increpar los movimientos sociales, perseguir a la disidencia y cometer crímenes de Estado. Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a Acteal.
al asunto de Aguas Blancas, al asunto del Charco, del Bosque, etcétera, el asunto de Chiapas en 1994, ahí actuaron grupos paramilitares, en donde esos grupos son armados, financiados, entrenados y encubiertos por el gobierno federal y local, incluyendo al ejército. Entonces, esta situación no se vale. ¿Por qué? Porque estos grupos paramilitares responden a una política de contrainsurgencia que hace el gobierno para someter a la sociedad, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, ese es un punto. El otro punto son las guardias blancas. Las guardias blancas están creadas por los caciques y por los grandes ricos terratenientes, etc. Y de esos nunca decimos nada. Es una policía particular, ¿sí? Luego vienen los grupos de autodefensa que acabamos de comentar, las defensas rurales que creó Cárdenas en 1936, que su estructura principal se basa en el ejido, ¿sí? en los que tienen propiedad de tierra para cuidar sus territorios. Estas defensas rurales pertenecen al ejército, tan es así que hay una Dirección General de Defensas Rurales. Yo fui comandante de un cuerpo de defensas rurales. Entonces, todas estas agrupaciones, ¿sí? Y bueno, la policía comunitaria, ¿no? Todas estas agrupaciones tienen un soporte diferente, unas son inconstitucionales y otras son legales, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que en Michoacán hay una descomposición en la seguridad pública y no hay controles institucionales porque hay un vacío de poder, ¿sí? Esto se debe precisamente a lo que está sucediendo ahorita, es que la autoridad no está haciendo lo que le corresponde, su función primigenia, que es seguridad. Ahora bien, cuando se habla de seguridad, estamos pensando en armas, en policías, en tanques, bla, bla, bla. No. La seguridad de un Estado radica, según diferentes investigadores y escritores, me refiero en concreto a Bon Justi, que escribe un libro que se llama El Estado, o del Estado, en donde él dice que la seguridad interior de un Estado radica en la exacta administración y procuración de justicia. Yo quisiera ver y revisar qué actos de procuración y administración de justicia ha hecho el gobierno federal y los gobiernos locales a nivel nacional, en donde se respete al individuo como ciudadano en sus derechos. Yo no conozco ninguno. Entonces aquí viene una acción de me hago justicia por mi propia mano, que está prohibida en la Constitución, en el artículo 17. Pero también la Constitución te da un derecho a que tú te defiendas cuando no hay autoridad, ¿sí? Entonces, es un tema complejo. Yo creo que debe ser analizado por expertos, debe haber mesas de discusión en los parlamentos, aquí en el Senado de la República, en donde se discutan precisamente estos temas. Para mí, la solución, nuevamente digo, está en la creación de la Guardia Nacional. Yo estoy trabajando ahorita una ley, se la voy a presentar a la senadora a ver qué opina y ojalá que le den trámite. Estados Unidos tiene dos pies puestos sobre América Latina. Uno que es el Plan Colombia y otro que es la Iniciativa Mérida. Con estos dos convenios, pactos o como los quiera llamar, Estados Unidos justifica a través de los temas de seguridad entrometerse en los asuntos internos, ¿sí? De México, de Colombia, pero de toda América. Pero aparte de ello, estos dos posicionamientos tienen que ver con una, ¿cómo se llama? Una ocupación, pero no es ocupación, un desplazamiento de carácter estratégico del ejército de Estados Unidos, que se apoya, esos dos pies que tiene aquí en el hemisferio, en una base militar muy importante que está en el centro del Atlántico, que se llama Asunción. Este corredor, que se iniciaría en el corazón estratégico de Estados Unidos, pasando por México, Centroamérica, Colombia, la Asunción, es para apoyar un esfuerzo de guerra que en un momento dado se pueda dar en Asia Central, en donde están los recursos más importantes de petróleo a nivel internacional. Es una posición estratégica para apoyar, creo que ahí está la 5ª flota de Estados Unidos y la 7ª que está en el Mediterráneo. O sea, es un tema. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos para entrometerse en los asuntos internos? Desde mi punto de vista, y por una investigación que hice ahí en el Centro de Estudios Latinoamericanos,
yo llego a la siguiente conclusión. Estados Unidos históricamente ha sometido a América Latina a través de dos vías, una de una pinza, una a través de los convenios económicos bilaterales y trilaterales y otros a través de los convenios de seguridad, ¿sí?, y militares, ¿sí?, en donde por ahí le entraron a México por el asunto militar para someter a las sociedades, ocupar territorios, el control de los recursos naturales, pero lo más grave es que esta maniobra es apoyado por el capital financiero internacional y por la oligarquía latinoamericana, en el caso concreto, mexicana. Entonces, primero fuimos un país conquistado, luego fuimos un país invadido, luego fuimos un país ocupado y ahora somos un país entregado por la clase política. Fíjate de qué estamos hablando, de un asunto muy grave. ¿Quién puede parar esto que te estoy diciendo? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que va a contrapesar, ¿sí?, al poder en base a los tratados internacionales, en base a la Constitución mexicana, ¿sí?, que tiene por objeto contrapesar los abusos de poder del ejército y del gobierno. Por eso es el asunto de Michoacán, está ahora sí que en el ojo del huracán ahorita. Lo que está pasando en Michoacán, desde mi punto de vista, es un esfuerzo social que tiene muchos años. ¿Por qué surge la policía comunitaria en Guerrero? Después de la matanza de Aguas Blancas, donde a un grupo de campesinos los ejecuta el gobierno local, apoyado por el ejército, para impedirles su libertad de expresión, su libertad de asociación. Eso fue todo el problema. Entonces surgen las policías comunitarias y en un breve tiempo, ¿sí?, logran detener, ¿sí?, el crimen local. Lo bajan hasta un 90%. Tienen un control absoluto. ¿Por qué? Porque la seguridad, como te dije, no radica nada más en las armas, radica en la organización, ¿sí?, en el respeto en la comunidad. ¿Sí? Cada uno de los individuos de esas localidades son policías. Son policías. Cada uno de nosotros deberíamos convertirnos en autodefensas. Nada más te voy a poner un ejemplo. Mi caso. Durante 20 años yo me sigo peleando con el gobierno. Al ejército le ganamos, después de que me encarcelaron por la creación del ombudsman militar, le gané 37 amparos en la Suprema Corte. 37 amparos. Una resolución de Naciones Unidas, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el secretario de Defensa dijo: me vale madre, así dijo, no la cumplo y hazle como quieras. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo estaba pensando irme a la NASA y agarrar un cohete, irme al infinito, ¿no?, y salir allá, salir y Jesús, ¿a quién recurro? Fíjate todo lo que ha ganado, ¿Y el gobierno qué dice? No lo cumplo, ¿y qué? ¿Y por qué el gobierno federal, que es el que está ya sentado en los banquillos acusados, sentenciado por los tribunales internacionales, no cumplen con la resolución? Porque no quieren increpar al ejército. Y el ejército está ahorita empoderado, está soberbio, ¿sí?, y está haciendo e invadiendo funciones que no le competen, incluso metiéndose en asuntos de carácter político. Aquí en el Senado hubo un exhorto para que los dos secretarios de Marina y de la Defensa vinieran a comparecer. ¿Y qué crees que vinieron? No, ellos son semidioses, ellos son de otro estado, pero manejan los recursos, manejan recursos financieros, recursos materiales y un financiamiento que les da el Estado. ¿Y a quién le rinden cuenta? ¿Te das cuenta que no estamos parados? Entonces es un asunto bien delicado que no se ha tocado en México y ya pasaron 100 años y de ahí no se volvió a tocar. Pasaron 100 años y yo llego a la siguiente conclusión: el ejército, apoyado o cobijado con el fuero militar, rompe el orden constitucional y jurídico del Estado mexicano. Fíjate de qué te estoy hablando. Y eso es lo que ha hecho el ejército: romper el orden jurídico e institucional del Estado mexicano. Qué bueno que tiene entre sus misiones tutelar la soberanía y la integridad territorial. Imagínate que no la tuviera. El ejército mexicano debe ser reformado a fondo
y debe regresar a sus cuarteles. Se deben revisar sus efectivos. Se debe revisar la división territorial militar. No es posible que el ejército mexicano sea macrocéfalo. Tiene casi 900 altos mandos. O sea, ahora sí que un soldado en cada hijo, te digo. Un general por un soldado casi te toca. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, nunca. Ahí están los estudios que he hecho, ahí están las tesis, que ya pasaron por un sínodo y por gente que es conocedora y además estudiosa. Son científicos sociales, ¿sí? Entonces, ve a dónde estamos parados y cuál es la gravedad del asunto que estamos viviendo ahora. Estamos hablando de un asunto de sobrevivencia del Estado, ¿sí? Porque hay estudiosos de la geopolítica que dicen que el Estado es un ser viviente, nace, crece, se reproduce y muere, y México puede morir, porque puede ser absorbido por Estados Unidos y ponernos como una estrellita más de su bandera. Nos va a convertir en un protectorado. Ese es el meollo del asunto. La situación en la que está viviendo México requiere de una atención inmediata del gobierno, primero, y segundo, una activa participación de la sociedad. La sociedad está en un marasmo, están atemorizada, la sociedad la tienen atemorizada el gobierno, porque esa es una política de Estado, ¿sí? Los atemorizan para impedir la protesta social. Tan es así que ahora está criminalizada a través de diferentes leyes que se han acreditado o que se han aprobado aquí en el Congreso, me refiero a las dos cámaras. Entonces, esta expresión ciudadana está reflejada en 12 estados de la República, aunque no está totalmente declarada como Michoacán, pero de que existen, existen, ¿sí? Yo creo que esa sería la solución, en donde el ejército, mejor dicho, el gobierno, debe dejar que el pueblo, ¿sí?, haga su Guardia Nacional. Claro, debe haber un control, porque así lo dice la Constitución, debe estar reglamentada por el Congreso, pero una reglamentación que toque lo mínimo, digo, la expresión popular. Se debe reformar la ley de armas de fuego y explosivos, porque es un derecho de todos los mexicanos tener nuestra arma. ¿Con qué le vas a responder a una persona que se mete armada a tu casa y que viola a tus hijas, a tu mujer, y aparte te robe, y si no te va bien, hasta te viola y te descuartiza? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo? Pues igual, ¿no? Ahora bien, y eso lo aclaro, y que quede bien claro, yo como general del ejército estoy en contra de la violencia. Yo sé qué es eso. Estoy en contra de la violencia, estoy en contra del uso de armas para dirimir conflictos. Se debe utilizar la diplomacia, se debe utilizar otros mecanismos de carácter democrático que te permitan, ¿sí?, crear un tejido social. El debate en un Estado democrático es político, no militar. Lo que hicieron en Michoacán, ¿sí?, con las autodefensas, encuadrándose a las defensas rurales, fue una salida militar, no política, civil. Eso va a traer asuntos mucho más graves. No se va a solucionar el problema, desde mi punto de vista. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos? Los problemas es que el asunto se le salga más de las manos y que el umbral de la violencia llegue hasta las cúpulas del poder. ¿Sí? Veremos asesinados diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, etc. ¿Eso es lo que está esperando la gente? Pues, si a eso lo están jugando, adelante. Pero los umbrales de violencia no han llegado a la cúpula. Cuando eso pase, entonces van a voltear a ver qué está pasando. Estamos hablando de un asunto, como te dije, muy delicado. Ahora bien, toda esta política o las consecuencias de la política que ha permitido los mexicanos, o sea, los políticos de México, ha roto el tejido social, porque se ha permitido la intromisión de fuerzas de seguridad del Estado en México a través de la Iniciativa Mérida, en una forma chusca, cuando se ha dicho que se está buscando un mando único. En foros yo he dicho, el mando único ya está. Y me dicen, ¿cuál es el mando único? Pues el embajador de Estados Unidos en México. De ahí salen las órdenes que tienen que ver con los temas de la seguridad de México. ¿Sí? Nunca se había reunido todas las cúpulas del poder del tema de seguridad en México y donde les golpearan la mesa al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina,
al secretario de Gobernación, a la PGR, para decirles cómo se debe hacer el tema de seguridad, que responde a los intereses de Estados Unidos, no de nosotros. ¿Sí? Y entonces aquí estamos viendo una violación a la soberanía, porque se está violando, ¿sí?, los principios de política exterior que México tutela en su Constitución, en el artículo 89, fracción décima, la no intromisión en los asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos, ¿sí?, y la igualdad jurídica en los estados. Esos tres principios, ¿sí?, los presidentes de México los han violado y los siguen violando. Yo espero que la ciudadanía responda, pero responda antes de que sea víctima de hechos irreversibles, como por ejemplo el asesinato o la muerte de algún familiar, la violación de alguna de sus mujeres, de sus hijas, o de hechos lamentables que ya no se pueden reparar. Ojalá que lo reaccionen, ¿sí? Y creo, ¿no?, que lo que está pasando en Michoacán es un ejemplo tácito, claro, de lo que puede pasar a nivel nacional. Es un asunto muy delicado y esto viene entrelazado con otras cosas muy graves.